Cannabis. Basta escuchar la palabra para que se genere controversia entre quienes la defienden y quienes la demonizan. Al final, en perfumería, controversia, nada. Aquí la cannabis lo único que hace es aportar ese toque verde o herbal a ciertas fragancias, como lo hace cualquier otra hierba que se utiliza, como hay muchas en perfumería. Por lo tanto, si a ti te gustan estas fragancias con toques verdes, es muy probable que esta también te guste. Quédate conmigo. Hola, soy Ina y aquí te traigo uno de mis favoritos de la perfumería. Este es Flora Botánica de Balenciaga. Su frasco es muy bonito, bastante llamativo. Este es el frasco de 100 ml, entiendo que está descontinuado. Aún es posible conseguirlo en tiendas online. En algunos países puede ser más que en otros, no lo sé. Esta botella aquí en Chile se puede conseguir aún, me parece que por ahí el equivalente a unos $100. Y es una fragancia bastante especial, como ya te iba contando. Flora Botánica es una fragancia que se dice de la familia olfativa floral verde. A mí me encantan las fragancias con estos toques verdes, especialmente si en el fondo tienen algún tipo de dulzor. Esta me parece una fantástica fragancia. Entre sus notas de salida tiene menta, principalmente. En el corazón tiene rosa, clavel y la tan mentada marihuana o cannabis. Y en la base tiene vetiver y ámbar. El ámbar es el que le aporta estas notas más dulces, pero es un dulzor bastante suave. Ahora, básicamente lo que yo huelo aquí es principalmente un perfume floral dulce. Yo no podría decir que huelo más la rosa o que huelo más el clavel. Para mí hay una mezcla ahí floral que es muy agradable. A mí me encantan las flores y me gusta mucho la rosa, no tengo problema con ninguna de ellas, así que disfruto mucho esto con un fondo dulce y con este toque verde que entre la menta y la cannabis aportan esa parte verdosa a la fragancia. Es una fragancia que me parece muy agradable, pero no es apta para todos los gustos, por supuesto. Es para la gente que, como te decía antes, disfruta esos toques verdes en los perfumes. Si tú eres de ese tipo de persona, es muy probable que esta fragancia te guste mucho. En cuanto al género, la fragancia fue diseñada para mujeres, pero la verdad es que por sus características, por lo que ya te mencionaba de estos toques verdes, por ese dulzor suave que tiene también un leve, pero muy leve toque atalcado. En unas pieles puede resaltar más que en otras, afortunadamente en la mía no mucho. La verdad es que creo que es un aroma que a algunos hombres podría igual gustarles y sentirse bastante cómodo, pero le gusta más para nosotras de todas maneras, y creo que si eres un hombre atrevido y que no te importa la opinión de los demás, podrías intentar probarlo. En cuanto al comportamiento, la verdad es que esta es una fragancia que tiene una estela que yo diría que va de media a baja. También, por supuesto, va a depender mucho de las atomizaciones que uses, de la cantidad de atomizaciones. Tiene un buen comportamiento. Hay mucha gente que dice que esto le dura una eternidad. La verdad es que lamentablemente mi piel es difícil y no es mi experiencia. Desafortunadamente, esto en piel me dura como máximo 4 horas. No es una fragancia económica, así que por lo tanto que dure solo 4 horas a mí no me hace mucha gracia. Pero insisto, hay otras personas que han tenido experiencias bastante distintas, mucho mejores, así que habría que probar si es posible. Y el uso, yo creo que el uso va más para el día a día. En oficina también creo que es una fragancia que podría funcionar bastante bien. Es una fragancia que además es elegante. Así que yo creo que por su elegancia puede funcionar bastante bien
pero también tiene un toque donde para cosas casuales puede funcionar. Yo diría que en general la fragancia es bastante versátil. Por el tema este de que en mi piel al menos se pierde rápidamente, eh, yo creo que no da para ocasiones muy de fiesta, de cosas más intensas. Noche, yo no lo usaría, pero sé que hay muchas personas a las que sí les quedaría muy bien y creo que incluso hasta podría ser un perfume firma. Pero como te digo, depende mucho de cómo funciona en la piel de cada uno. En la mía no, y además mi gusto va por las cosas más intensas, por lo tanto ya en la noche yo empiezo a pensar en cosas más potentes, por lo tanto para mí no es ni tan versátil ni tan perfume firma, que además yo no tengo perfume firma, pero sí lo veo en otras personas que prefieren cosas más livianas, creo que podría funcionar perfecto de esa forma. En cuanto a similitudes, la verdad es que me encontré con la grata sorpresa de que entre mis cosas, bueno, hace poco adquirí una fragancia que es esta, el tacón rosado pálido de Good Girl de Carolina Herrera. Esta es la versión Blush. La verdad es que este me encantó a la primera olfateada y sí, ¿cómo no me va a gustar? Si a mí este estilo de perfume, algo floral, algo dulce y con toques verdes, me encanta. Todo lo que tenga esa fórmula es probable que me guste y bueno, este es uno de ellos, me encantó. Tiene mejor rendimiento en mi piel que Flora Botánica, así que estoy muy feliz con esta compra. Eh, pero este vendría a tener un poquito más de atalcado y ser un poquito más dulce. Estos son perfumes que se parecen, que andarán a lo mejor en un 85-90% parecidos, pero tienen sutiles diferencias que van a hacer que te puedan gustar más o menos. La verdad es que como a mí este estilo, como ya decía, me gusta mucho, tengo los dos, estoy feliz con ambos y este me funciona mejor. Pero este tiene un toquecito más atalcado y más dulce que diría que incluso lo hace más agradable porque la parte verde está más disminuida. Depende, como te digo, del gusto de cada uno. Y el otro es este Amethyst de Lalique. Este también tiene esa misma fórmula floral, dulce, con toque más que verdoso, diría que es un toque más frutal, frutal ácido. Es un frutal ácido, o sea, también creo que tiene por ahí algún toque verde, pero es un frutal ácido con un toque un poco más dulce. Podría también resultar un poquito más parecido al tacón de Carolina Herrera. En el fondo, la fragancia menos dulce de las tres es Flora Botánica, pero de todas maneras sigue siendo una fragancia muy agradable. Así que ahí tienes otras opciones y la verdad es que este estilo de perfume está bastante de moda, así que hay harta fragancia saliendo muy parecida. Entre clones que son declaradamente clones y otros que se supone que no lo son, pero que tú empiezas a probar y te das cuenta que algo que se parece en un 90-95%, igual estamos muy cerca de hablar de imitaciones. Entonces, yo diría que de esto hay mucho en oferta hoy en día y puedes encontrar tu favorito fácilmente. Así que si tú conoces algo parecido, por favor cuéntame, porque a mí esta fórmula, este estilo de perfume me gusta muchísimo y siempre estoy dispuesta a probar distintas alternativas. A mí estas pequeñas y sutiles diferencias que hay entre uno y otro no me complican para nada. Si logro conseguir el formato de botella pequeña, estoy más que feliz de ir usándolos y probándolos todos. Así que te encargo y te agradecería cualquier comentario o sugerencia al respecto. Y te invito a suscribirte también.
¿Y a quién se lo recomiendo? Yo creo que sobre todo mujeres. Y mujeres que trabajen en oficina, porque la veo perfecto para ese uso. A mí me encanta para eso. Insisto en que también puede, en algunos casos, si a ti te gusta mucho esta fórmula como a mí, te puede funcionar también como perfume versátil, como perfume firma. A mí no me funciona de esa forma, primero porque yo no uso perfume, no tengo un perfume firma, siempre estoy cambiando de perfume. Y porque además la ligereza de esto no, me gusta durante el día, pero ya hay ciertas horas donde ya prefiero otro tipo de cosas, como ya dije antes. Así que por ahí no lo recomiendo tanto. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Bye.